Salud Oral Integral, somos los mejores en odontología moderna. Una sonrisa agradable abre las puertas del éxito. Teléfono 622-2721. Soy RX. Hola, ¿qué tal amigos de Primero la Salud? Nuevamente bienvenidos a este espacio dedicado a la salud integral de las familias, martes de pediatría y por supuesto con invitado especial. Doctor, ¿cómo me le va? Bienvenido Muy bien, nuevamente. Me alegra mucho estar aquí. Igualmente a nosotros nos agrada muchísimo tenerlo y sobre todo porque tratamos temas dedicados a la salud de los niños de Barrancabermeja y por supuesto de Cúcuta, Bucaramanga, ya que nos ven a través del canal 102 en UNE EPM. ¿Cómo le parece, doctor? Espectacular. ¿Qué tal la cobertura y el alcance que ha tenido nuestro canal? No, ya por el internet hay algunas amistades en Europa que también nos están viendo. ¿En serio? Sí, sí. Vea pues desde Europa, entonces a ellos también un saludo muy especial. Hoy con un tema muy específico, sobre todo porque estamos hablando de una problemática que está confrontando la ciudad actualmente con los niños sufriendo de diarreas, de vómitos y de fiebres bastante altas, ¿verdad, doctor? Sí, vamos a coger un tema específico que es la fiebre, que es Sí, señor. como decir, el coco de las mamás. Muy sí. Es una de las situaciones que más las angustia, que más les pone los pelos de punta, que no miran el reloj para llamar al pediatra. Que nos tiene con pañitos de agua pero fría, que con de hielo, verdad con sí agua. es un tema muy angustiante. Sí, señor. Entonces vamos a tratar de dar algunos consejos prácticos de qué hacer en casa, cómo manejar la situación de la fiebre, Perfecto. porque de verdad que causa mucha angustia. Y primero que todo vamos a decirles que la fiebre no es ningún enemigo, ¿sí? Más bien un amigo es como una especie de alarma que le avisa a las mamás, ojo que aquí está pasando algo. Entonces Sí, no lo miremos como algo terrible, sino como algo que te está avisando de qué debes hacer, cómo debes actuar. Que hay algo por combatir y que está mal en ese momento la salud de nuestros hijos, Pero ¿cierto? por supuesto, entonces, ¿qué es la fiebre? Entonces la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo y que nos avisa de que algo no está bien, de que algo está ocurriendo. Perfecto. ¿Qué produce la fiebre? La fiebre entonces la pueden producir varios elementos, tanto internos como externos, ¿sí? Y son aquellos causados por las bacterias o los virus o sustancias que pueden ingresar a nuestro organismo y desencadenar todo un sistema inmunológico que hace que se produzcan unas toxinas o pirógenos que van a aumentar la temperatura. Son captadas allá en el centro regulador de temperatura del organismo y hacen que empiecen a liberarse sustancias que permiten que haya una vasodilatación y un mayor flujo de sangre, por lo tanto, y el corazón empieza como a latir más rápido, entonces este flujo hace que se eleve la temperatura. Pero todo es perfectamente calculado, porque ¿qué hace la vasodilatación? Llevar más sangre a todos los órganos, y llevar más sangre implica llevar más elementos de defensa, como son anticuerpos, como son las células, que van a permitir atacar la infección donde esté. Y algunos factores que pueden ser externos, como las altas temperaturas también de nuestro clima, que pueden elevar la temperatura del niño o de la persona. Sí, entonces puede una fiebre también por climática. Perfecto. Entonces, esto es muy importante también, porque uno de los mitos que tienen las abuelas y algunas mamás es que arropar al niño es beneficioso para que sude la fiebre. Y resulta que no, al niño hay que desabrigarlo para que transpire, la temperatura se logre normalizar y no aumentarla, porque si tú lo arropas lo que va a hacer es aumentar más la temperatura, y en esta subida el niño puede presentar procesos convulsivos. Entonces, es en la subida de la fiebre en la cual se presenta este proceso de convulsiones. Por eso es importante no abrigar al niño, sino más bien desabrigarlo, que transpire su cuerpo y que la piel logre hacer la termorregulación con el ambiente y con la temperatura interna.
Perfecto. Doctor, ¿qué ocurre cuando uno va de urgencias a una clínica donde los aires están en 16 grados, por ejemplo? El niño va con fiebre, va arropado y el médico le dice a uno que lo desabrigue. ¿Es válido o no? Pues obviamente tiene que desabrigarlo para poderlo examinar, pero Un choque térmico. desabrigarlo así bruscamente también puede producir un choque térmico y el niño puede empezar a hacer calofríos. Sí, señor. Entonces la idea es sí desarroparlo, pero poco a poco, en la medida en que usted lo va examinando, lo va desarropando, pero no así súbitamente, porque eso le ocasiona de pronto un impacto térmico que va a hacer que el niño empiece a temblar y a sentir calofríos. Bueno, ya veíamos al doctor hablándonos sobre qué es la fiebre, por qué se produce. Vamos a ver entonces la nota tema del día que tenemos preparada. Ustedes no se muevan, ya regresamos con más. Pueden comunicarse también al 318-527-3572. Muy sencillo, ¿qué debe hacer usted? Nos deja su nombre, una pregunta muy puntual sobre el tema del día y estaremos resolviendo sus inquietudes a través de WhatsApp. Cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37.7 grados centígrados y 39.9 grados centígrados, la persona padece una fiebre. Esta es una respuesta adaptativa del organismo que consiste en el aumento de la temperatura corporal. Hoy descubriremos qué pasa en nuestro cuerpo cuando se presenta una fiebre. La elevación de temperatura en el cuerpo se da a través de unos mecanismos llamados pirógenos, que son generadores de calor. Existen dos tipos. Los pirógenos exógenos son ajenos a nuestro organismo, como las toxinas de bacterias, virus, hongos o fármacos, mientras que los pirógenos endógenos son producidos por nuestro cuerpo en respuesta a estímulos provenientes de las infecciones o inflamaciones. La fiebre va acompañada de una serie de síntomas y tiene 3 etapas. En la primera etapa presentamos escalofríos, enfriamiento de la piel, piloerección, taquicardia. Asimismo, hay un aumento de la presión arterial y de la frecuencia del ritmo cardíaco. Durante la segunda etapa, hemos llegado al máximo nivel de temperatura. Cesan los escalofríos, hay una sensación leve de calor. Tenemos sed intensa. Comenzamos a presentar dolores musculares, cansancio y fatiga. La reacción febril aumenta la eficacia de los sistemas defensivos del organismo frente a las agresiones, al menos hasta determinados valores de temperatura, ya que cuando la fiebre alcanza temperaturas extremas, por ejemplo, más de 40 grados centígrados, aparecen efectos perjudiciales. Bueno, doctor, muchas inquietudes surgen para los padres de familia con respecto a las fiebres y es porque lo que usted dice, las fiebres son señales de alarma y nos hacen correr, pero ¿hasta qué grado de temperatura la persona debe salir con su hijo de urgencias? ¿Cómo se toma la temperatura, por ejemplo? Bueno, entonces mira que son varias preguntas ahí, vamos a empezar a desmenuzarlas. Primero que todo, si la fiebre es en un niño menor de 3 meses, salga corriendo. Sí. Salga corriendo porque ese bebé pues es el de los más indefensos que hay en los grupos etarios. Entonces un bebecito de 2, 1 mes o 3 meses que está haciendo fiebre, hay que correr con él porque uno no sabe si es una meningitis, si es una neumonía, si es una infección urinaria, muchas cosas pueden estarle sucediendo. Entonces con los bebés menores de 3 meses sí corra. Ya por encima de esto, entonces vamos a medir la temperatura. Hay varios métodos para medir la temperatura. Están uno, que son los equipos, los termómetros de mercurio, que es el termómetro más popular y que las mamás casi nunca saben manejarlo. Está el termómetro electrónico, que es ese que al final pita para que le diga a la mamá cuánto es ya. Está otro termómetro que es el timpánico,
que es un termómetro rápido y muy efectivo, pero que hay que saberlo usar. No se puede usar en niños menores, muy chiquitines, porque el medidor no le cabe en el oído, entonces no le va a poder medir. Tiene que ser niños más grandecitos. Generalmente se recomienda en niños mayores de 1 año o 2 años. Ok. Y hay otros termómetros químicos que no son de consecución fácil. Entonces, ¿cuál es el recomendado? El electrónico. El electrónico. El electrónico. ¿Dónde se debe tomar? Entonces la temperatura se puede tomar a nivel del oído, que decíamos el timpánico, se puede tomar en la boca, sublingual, axilar y rectal. Sí, señor. No se recomienda el uso, sino en clínicas o con expertos, enfermeras o médicos, la toma de temperatura oral o rectal. ¿Por qué? Porque si es un termómetro de mercurio, ponga que el niño lo muerda, se nos convierte en una tragedia. Sí, O señor. la mamá angustiada va a tomar la temperatura rectal y le puede producir una perforación allá de los intestinos. No, y qué traumático. Y hay se le otros convierte en métodos. otra tragedia. Por eso mamás tomen la temperatura axilar. Sí, señor. ¿Cuáles son los grados? Más o menos la temperatura rectal normal es entre 36 y 38 grados. Por encima de 38 se considera ya fiebre rectal. Entonces, la temperatura axilar tiene 0.8 grados por debajo de la temperatura rectal. Consideramos entonces una temperatura axilar por encima de 38.3 para poder considerar que hay fiebre. Lo demás, entre 37,5 y esta cifra, son temperaturas febrículas. Y la temperatura oral tiene 0.5 grados por debajo de la rectal. Ok. Entonces, con base en esos datos ya pueden saber cuándo es una fiebre. Por ejemplo, si está en 38 la rectal, la otra debe estar en 37.5 la oral, y eso todavía considera que está normal. O restémosle 8 a 38, serían 30, 8 a 30 grados, 30 grados. sí, más o menos la axilar. Entonces, con base en eso, nosotros podemos calcular ya cuando está una temperatura por encima de lo normal y cuando es fiebre. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer una mamita? Ya dijimos, si el niño es menor de 3 meses, corra al servicio de urgencia de su EPS. Si no, entonces usted puede, la mayoría de las mamás tienen acetaminofén en la casa. Controlarle la fiebre. Sí, entonces si tienen jarabe de acetaminofén, calcular fácil. Es la mitad del peso en centímetros. Entonces, si el niño pesa 10 kilos, hay que darle 5 centímetros. Hay una marca por ahí comercial que ahora sacó unas concentraciones diferentes, 0 más, 7 más, 2 más. Ahí en la cajita dice cuánto le debe dar de acuerdo al peso o la edad del niño. Miren bien y no se vayan a equivocar dando unas dosis súper altas o muy bajitas que no le van a controlar la temperatura. Por eso es mejor conseguir el acetaminofén, que viene de 150 miligramos, ¿sí?, por cucharadita, y la dosis es perfecta, que es la mitad del peso del niño. Ok. Si el niño pesa 12 kilos, hay que darle 6 centímetros. Si son gotas, entonces uno da 3 goticas por kilo de peso. Entonces, el niño pesa 10 kilos, 30 gotas, 5 kilos, 15 gotas. Entonces, el acetaminofén es la medicación más segura para tratar estos problemas de la temperatura. Otra situación que también es una práctica que ya ha ido bajando, pero que todavía la utilizan, es frotar el niño con alcohol. De hecho, le baja la temperatura, pero le puede producir una intoxicación con el alcohol, el metanol, que es tóxico. Puede producir en el niño daño hepático severo o ceguera, ¿sí?, porque daña ya la retina. Entonces, nunca se les ocurra frotar al niño con alcohol, porque esto va a hacer que un niño que está con fiebre, tiene los poros abiertos, hay más recorrido de sanguíneo, entonces al absorberse este alcohol va a penetrar y va a rodar por todos lados, llegar allá a los ojitos, producir problemas de la retina y en el hígado problemas de intoxicación hepática con daño hepático severo. ¿Y se cree que frotando el cuerpo del bebé, todo el cuerpo o algunas partes específicas? Lo que sea. ¿Sí? Sí.
Ahora, hay otras creencias o mitos, y es que el niño le da fiebre en la cabecita o en las manitos. No, si a uno le da fiebre en todo el cuerpo, no por pedacitos que le da fiebre a uno. He escuchado eso porque me decían Sí. que si era en la cabeza podría ser parásitos y si era de la cintura hacia abajo podría ser, bueno, diferentes cualquier cosas. cosa. Pero Entonces, sí. la idea es no crean que la fiebre da por pedazos, no, la fiebre te da todo, es completo. Entonces, al medir la temperatura, si el niño puede tener la cabecita caliente, pero si la temperatura axilar está entre 36, 36 y medio, 37, no tiene fiebre. Sí, solamente tiene la cabeza caliente, pero no tiene fiebre. Si el niño ya le marca usted por encima de 38.3 axilar, considere que ya tiene fiebre. Y entonces actúe. Pero no se ponga a dar acetaminofén a un niño que no tiene fiebre. Sí. Porque el acetaminofén también es tóxico, tiene sus problemas que pueden producir toxicidad hepática, que bueno, no es muy bueno que se diga un niño intoxicado con acetaminofén. Claro que sí. Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Ustedes, amables televidentes, ya saben, tenemos una línea habilitada, el 318-527-3572, para que se comuniquen con nosotros. Dejan su nombre, una pregunta muy puntual sobre el tema del día, en este caso las fiebres, y nosotros les estaremos resolviendo. Pausa y ya regresamos. Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro, salud para tu hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Casamuebles Galería, para tu hogar lo mejor. Visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Bueno, doctor, ahí teníamos la pausa comercial y estábamos hablando antes de la pausa sobre el tema de las fiebres, cuándo es señal de alarma, en qué momento acudir a la clínica, cuándo se puede, digamos, tratar de resolver con acetaminofén desde casa. Pero ¿hasta qué punto o hasta qué grado puede soportar una fiebre un cuerpo de un niño? Bueno, hay que tener cuidado. Si usted toma la temperatura y la temperatura, por ejemplo, está en 37, y usted siente que su bebé está más caliente, le vuelve a tomar la temperatura y al ratico ya está en 37.5, o sea que usted ve que está subiendo la temperatura del acetaminofén, o haga alguna medida física para disminuirle la fiebre al niño. ¿Por qué? Porque en estas subidas así de la temperatura es cuando se producen las convulsiones febriles. No esperar que el niño tenga una temperatura altísima para actuar, sino si usted ve que empezó a subir la fiebre, empezó a subir la temperatura, no la fiebre, sino la temperatura, actúe. Okay. ¿Cuáles son las medidas físicas que puede usted hacer en casa? Entonces puede poner el niño en una bañera con agua tibia, meterlo ahí unos 20 minutos, 30 minutos, mientras la temperatura del agua se va enfriando, y eso va disipando el calor del niño, o sea, va disipando la temperatura del niño. Okay. Entonces, esta es una medida fácil, casera, tibiar agua, echarle en una bañera y poner al bebé ahí quietico ahí mientras y echarle agüita en la cabeza. Perfecto. Bueno, eso. Hay otra medida que se la aprendió un profesor cuando estudiaba yo hace ya bastante, allá en el militar, que él más de una vez cuando había un niño con una temperatura muy alta, mandaba a traer una soda bretaña, lo ponía sobre una toalla al bebé, lo empapaba en soda al clima, no la poner fría. Uy, no, al eso clima. frío debe ser terrible. Sí, y lo bañaba con la soda y después lo cubría, y en cuestión de 2 o 3 minutos ya el bebecito estaba sin fiebre. ¿En serio? Entonces es una Eso medida muy también práctica, fácil, que se puede hacer en casa. Entonces no ponerse, no le vayan a echar alcohol, por Dios. Sí.
Además que eso debe quemar la piel y la piel de los niños es muy delicada. Muy delicada, es una piel muy delgada, se absorbe con mucha facilidad el alcohol y puede producir problemas muy graves de toxicidad. Sí, señor. Lo otro es lo que acabamos de decir anteriormente, no lo arropen porque sudar la fiebre lo que hace es que le sube la temperatura y entonces el niño puede convulsionar. Y lo otro es la administración del acetaminofén, que es la medicación más segura, fácil de conseguir y que la toxicidad pues tiene que dar una dosis muy alta para que eso ocurra, pero puede ocurrir. Entonces, acuérdense, ya les decía, la mitad de lo que pese, entonces, para poderle administrar. Y administrela cuando la temperatura vaya subiendo, no cuando el niño ya esté bien con fiebre, porque se demora mientras actúa, mientras se absorbe y todo esto, entonces el niño puede presentarte la convulsión. Sí, señor. ¿Ves? Entonces la idea es esa. La fiebre, ¿por qué se produce? Entonces estábamos diciendo de que pueden ser ocasionadas por algunos factores externos e internos y que estos factores se obedecen a la penetración en el cuerpo de bacterias o de virus, que es lo más frecuente que suceda. Casi que en el 80% de las fiebres son problemas de tipo viral. Entonces, esto no tiene antibióticos, no se trata con un antibiótico, no se pongan a dar antibióticos sin saber cuál es la causa, porque lo que estamos es creando una resistencia de los microorganismos a las dosis que dan de antibióticos. Generalmente las mamás tienen por ahí una amoxicilina que le formularon cuando el niño tenía alguna otra infección, entonces corren a darle medida en una cucharadita de estas de tinteras. Esa no es la medida, entonces le están dando una dosis por debajo de lo normal y al niño no se le va a quitar la fiebre, entonces van a considerar que... Y si hace resistencia a ese antibiótico y luego toca darle uno más fuerte y eso es también delicado para los niños. Tenemos un niño que cuando llega al consultorio, como decimos nosotros vulgarmente, está toreado con mucho antibiótico. Está toreado, sí, qué pecado. Entonces se nos convierte a nosotros los pediatras en un complique porque ya uno no sabe por dónde arrancar. Claro que sí. Generalmente cuando un niño lo llega a uno con una fiebre de origen desconocido, que no sabemos cuál es el foco ni dónde está ubicado, porque le miramos gargantas, oídos, le ocultamos pulmones y no encontramos nada, entonces tenemos que recurrir a exámenes ya de sangre, de orina, para poder determinar dónde está el foco febril, o si la fiebre es de origen viral, que no requiere antibióticos, o si es de origen bacteriano, que sí requiere antibióticos. Perfecto. Entonces, y de paso el examen de orina, porque hay un alto porcentaje de niños que hacen infecciones urinarias sin síntomas, ocultas, y que son la posible causa de la fiebre. Entonces nos toca hacer esos exámenes para poder nosotros determinar dónde está. En ocasiones tenemos que hacer también radiografías, porque son niños con muy poca sintomatología y que tienen algún foco neumónico que está ocasionándole aumento de la temperatura. Entonces hay que hacer todos estos exámenes ya cuando se visita al médico. Mientras, manejarlo como acabamos de decir. Bueno, doctor, vamos a una segunda pausa comercial. Ya nos están escribiendo en WhatsApp, pero también tenemos unas inquietudes en Facebook. Entonces, pausa comercial y ya regresamos. Vamos a ver acá. Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro, salud para tu hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Casamuebles Galería, para tu hogar lo mejor. Visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja.
Bueno, doctora, acá tenemos una inquietud y no sé si pasa de ser mito a realidad. Dice si la fiebre interna existe. ¿Y cómo es esto de que uno tiene una alarma, llega a tener que llevar a su hijo al médico, pero finalmente le dicen a uno en la clínica, no, es que posiblemente era una fiebre interna y usted no se había percatado de eso? No, si usted tiene fiebre tanto Y se interna como manifiesta externa. externamente. La manifestación es externa. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para saber si tiene una fiebre interna? ¿No? Porque su merced tiene fiebre, yo le toco la cabeza, la manito, los pies y siento la fiebre. Pero cuando a uno le hablan de una fiebre interna, uno lo que se imagina como papá es que la fiebre es por dentro y uno no la siente al menos de que le ponga el termómetro. No, eso es también un mito. Es un si mito. usted tiene fiebre. Y la Perfecto. puede medir y saber cuánto tiene. Perfecto. ¿Sí? Ahora, si la toma rectal, es una medida que si te da fiebre, pues no es que sea interna, tiene fiebre. Tiene fiebre. O si la toma oral, ¿ves? Perfecto. Pero entonces eso es un mito, o sea, ¿cuál es la única manera que usted sabe que su hijo tiene fiebre? Tomándole la temperatura. Entonces sabe si está por encima de 38.3 grados axilares, entonces usted tiene fiebre. Si no, tiene una febrícula entre 37.5 y 38. Y por debajo de eso está normal, no tiene fiebre. Así usted le sienta las orejas calientes o la nariz caliente o la cabeza caliente, ¿no? Eso no es fiebre. Vale, doctor. Bueno, yo hoy vestida de amarillo le hice honor a nuestro equipo orinegro. Ustedes pueden encontrar estas hermosas prendas en Adriana Hernández. Ahí está ubicada la dirección en pantalla, en la calle 48, 1778, quien tiene nueva sede, una sede súper amplia, con nuevos estilos, nuevas tendencias para que ustedes visiten Adriana Hernández, donde encuentra siempre moda, doctor. Y quiero aprovechar para mandarle un grandioso saludo a nuestro equipo Alianza Petrolera. ¡Eso! Anoche logró derrotar al Junior. Sí, señor. Sí. 1-0. En un partido extraordinario. Bueno, yo no es que sea muy futbolera, pero me encanta que nuestro equipo celebre. Bueno, entonces para despedir el programa, porque ya no nos queda más tiempo, vamos a repasar las cosas más importantes. Entonces, fiebre, mídala en axilar, ¿sí? Con termómetro digital, por encima de 38.3 de fiebre. Si usted empieza a ver que su niño le empieza a subir la temperatura, dele el acetaminofén o hágale medidas antitérmicas. Lo otro es no dé antibióticos, no se ponga a dar antibióticos sin saber, la formulación es para el médico. No se ponga a llevar a su niño a una farmacia sin antes de lo llevar al médico. A la farmacia se llevan las fórmulas, no el niño, sino las fórmulas. ¿Ves? Bueno, doctor, ya se nos acaba el tiempo. Ustedes espero hayan podido resolver todas sus inquietudes. No se olviden de primero la salud, los lunes y martes 10:30, pero también a pedir de boca los miércoles, jueves y viernes a la misma hora. Programas en vivo para ustedes, para que estén informados y se entretengan con nuestra televisión local. Doctor, despidámonos entonces acá con esta cámara. Adiós televidentes, nos vemos en la próxima.